Hollywood es un mundo generalmente de hombres. Es muy raro que una mujer llegue a posiciones de mucho poder. Y no hablo de actrices famosas que ganan mucho dinero, que de esas ha habido, hay y seguirá habiendo, ni de directoras, que es verdad que hay pocas respecto a hombres, pero las hay y cada vez habrá más. Hablo de mujeres que ocupen un puesto ejecutivo decisivo en la cúpula de un gran estudio. Eso sí que es raro. Kathleen Kennedy es una de esas mujeres poderosas. Algunos dicen que es la mujer más poderosa de Hollywood, y tienen gran parte de razón, porque aunque a mediados de enero de 2026 Kathleen Kennedy dejó oficialmente la presidencia de Lucasfilm tras casi 14 años en el trono, no significa que se haya jubilado para tejer calcetines. Kennedy sigue un plan de transición suave, donde sigue produciendo por contrato películas que ya ha realizado como El Mandaloriano y Grogu, o Star Wars Starfighter, y Disney no cierra la puerta a su rol de productora. El desempeño de Kennedy al frente de Lucasfilm durante todos estos años la ha convertido en objeto de muchas críticas, y no diré que no se merezca parte de ellas, porque desde luego ha cometido errores de bulto, pero creo que no está de más recordar que Kennedy es una de las mejores productoras del mundo. Es como si miramos el historial de Michael Jordan como jugador de béisbol. No era lo suyo, pero eso no nos puede hacer olvidar lo que ese hombre fue en el baloncesto. Hace unos años, a ojos de un espectador cualquiera, Kathleen Kennedy era uno de esos nombres que aparecen en los títulos de crédito y que parecen solo una excusa para empezar a masticar palomitas. Una señora que aparecía hablando en los extras de algún DVD o en algún documental. Una productora. Y los productores no le importan al público. Su salto a la fama generalizada se produjo cuando se convirtió en mano derecha de su amigo George Lucas. Muchos interpretaron su gestión posterior como una puñalada a Lucas, pero la realidad es más pragmática y seria. Kennedy se comportó como la ejecutiva perfecta para quien efectivamente le pagaba el sueldo. Disney compró Lucasfilm con el mandato claro de renovar la marca, y como detalla Bob Iger en su biografía, eso implicaba apartar la visión de Lucas para asegurar el control total del estudio. Kennedy no actuó por interés personal, sino por una lealtad contractual absoluta a las directrices de la cúpula de Disney. Que cada cual juzgue la ética de esa lealtad, pero profesionalmente cumplió con lo que su nuevo empleador le exigía. Lo innegable es que el renqueante rendimiento de Kennedy al frente de Lucasfilm despertó muchas dudas. Las nuevas películas dieron dinero, pero en tendencia decreciente, hasta que solo una historia de Star Wars terminó en pérdidas, algo que hace no muchos años era sencillamente impensable para un largometraje de la saga. El momento en que solo cosechó números rojos fue comparable al momento en que Mike Tyson perdió su primera pelea. Cosas así no suceden, hasta que suceden. Su gestión de Lucasfilm ha sido cuestionada y es muy posible que muchas decisiones polémicas quizá no hayan partido de ella. No es menos cierto que ella las ha defendido a capa y espada y que nunca ha sido capaz de discutirle nada a la jefatura de Disney. Pero eso no significa que Kathleen Kennedy sea torpe o no esté cualificada. La presidencia de Lucasfilm le ha venido grande. Esto es indiscutible, pero porque es un trabajo muy distinto al que ella siempre ha realizado en la industria. En lo suyo, que es la producción a secas, es muy buena. Lo único que sucede es que no cualquiera vale para cualquier trabajo, y estar al frente de todo un estudio es algo que Kennedy estaba aprendiendo a hacer bajo la mirada de todo el mundo. Y encima, teniendo en sus manos el futuro del producto cultural más popular de la historia del entretenimiento. Con todo esto, Kathleen Kennedy es un personaje mucho más interesante de lo que el follón de la saga galáctica puede dar a entender. Hay varias anécdotas sobre la falsa impresión de mosquita muerta que provoca Kennedy en todo el mundo.
Una de ellas tuvo lugar a mediados de los 80, durante la filmación del Color Púrpura, el drama de Steven Spielberg, con quien ha trabajado en muchísimas películas. El rodaje tenía lugar cerca de un lago y varios involucrados, todos ellos hombres, decidieron alquilar una lancha y unos esquís acuáticos. Los hombres fueron turnándose con los esquís en un clásico ejemplo de competición masculina. La mayor parte de ellos cayeron al agua de manera bastante ridícula, mientras Caitlin los contemplaba desde la orilla. Los hombres le dijeron que por qué no probaba ella. Caitlin se subió en los esquís, la lancha arrancó y todos observaron atónitos cómo hacía esquí a una mano y daba vueltas completas sobre sí misma. Cuando regresó a la orilla, todos vieron que ni siquiera se había mojado. Resulta que Kathleen Kennedy había crecido prácticamente en una playa, y lo del esquí acuático no tenía secretos para ella. Las sorprendentes habilidades atléticas de Kathleen Kennedy son un reflejo del estilo que tenía como productora. Era una especialista en solucionar problemas. En una superproducción, cuando surge algún inconveniente logístico, es importante tomar decisiones con rapidez porque cualquier retraso puede suponer mucho dinero. La presión para resolver situaciones es máxima, y a Kennedy nadie la vio titubear bajo presión. Esto puede sorprender a quien haya leído sobre los desajustes que se organizaron en los rodajes de Rogue One o Solo, o el aparente estado general de caótica incertidumbre en el que se encuentra ahora mismo Star Wars. Y todo eso es cierto. Kathleen Kennedy es la responsable última de todo esto. Es ella quien ha tomado, o como mínimo, quien ha aprobado las malas decisiones, o la que no ha sabido pelear ante malas decisiones que le hayan llegado desde arriba. Y eso es imposible de maquillar. Entonces, ¿por qué Disney ha tardado tanto en echarla? Buena pregunta, en especial después de que los rumores sobre su inminente despido hayan sido continuos durante años. Aunque siempre es difícil saber toda la verdad sobre estas cosas, la versión más extendida en la prensa especializada y la versión más lógica es que Disney sí quiso despedir a Kennedy en su momento, pero no encontró a nadie indicado para cubrir la baja. La presidencia de Lucasfilm no es un puesto que se le pueda ofrecer a cualquiera. Hay muchísimo dinero en juego y se requiere a alguien con un prestigio profesional más que comprobado, no solo por cómo puede hacer las cosas, que es importante, sino también porque hay inversores que quieren ver en esa posición una cara respaldada por un sólido currículum. Quienes poseen ese currículum ya optan a buenos salarios en otras partes y no quieren arriesgarse a verse involucrados en una hipotética demolición de la marca Star Wars, algo que sería una mancha imposible de borrar en el historial de cualquiera. Así pues, que fuera la propia Kennedy la que formara esta transición dulce con Filoni y Lin-Wen Brennan como sustitutos no es raro. Demuestra que aunque Disney quería echarla, sabe lo inteligente que es como productora, así que digamos que ella misma se ha autodespedido colocando a la gente que a ella le ha interesado. Poner a Lin-Wen Brennan como copresidenta es la jugada más Kennedy de todas. Brennan ha sido su mano derecha en Lucasfilm durante años y es la máxima responsable de la estrategia de negocio. El truco está que al colocar a alguien de su absoluta confianza en la parte financiera y logística, Kathleen se asegura de que la estructura que ella construyó no sea desmantelada. Es una forma de irse dejando a su clon administrativo al mando de la caja fuerte. Y en cuanto a Filoni, Kennedy sabe que el fandom de Star Wars la tiene en el punto de mira desde hace una década. Al elevar a Dave Filoni, el hijo espiritual de George Lucas y el único que los fans respetan, ella ha desactivado las críticas. Si Filoni tiene éxito, ella podrá decir: yo lo puse ahí y lo preparé durante años. Si Filoni fracasa, ella queda como la última líder profesional antes del caos creativo. Es un win-win en toda regla. Y además, la cúpula de Disney no es tonta. Saben que Kennedy tiene información de 3 décadas de trapos sucios de Hollywood y una agenda de contactos que ríete tú de la ONU. Un despido fulminante habría hundido las acciones y creado un cisma con Steven Spielberg, que sigue siendo el rey de la industria. Al permitir a la señorita Kennedy
diseñar su propia salida, Disney evita demandas, mantiene la paz con Spielberg y Kennedy se va como una mentora generosa que cede el testigo, y no como una ejecutiva derrotada. Después de graduarse en telecomunicaciones y cine, Kennedy empezó su carrera en la televisión, concretamente en una cadena local de California, y era la única mujer operadora de cámara. Fue ascendiendo hasta convertirse en productora de un programa, pero después de ver encuentros en la tercera fase, el cuarto largometraje de Spielberg, decidió que quería probar en el mundo del cine. Curiosamente, Kennedy admitió que le sorprendió que le gustara tanto Encuentros en la tercera fase, cuando no le había gustado nada Tiburón. Lo que le atrapó de la cinta no fue la magia o el sentimiento que te producía la película, sino la complejidad técnica y logística que intuía detrás de la pantalla. Su cerebro de productora ya estaba funcionando antes de saber que sería productora de cine. Esa película la marcó tanto que se mudó a Los Ángeles y consiguió trabajo en Hollywood como secretaria personal del cineasta John Milius. Así es como la conoció Spielberg. Durante una visita al despacho de Milius, con quien estaba trabajando en el argumento de 1941, Spielberg quedó impresionado por el orden que reinaba y por la manera en que Milius tenía todos sus asuntos al día. Hasta su colección de armas había sido cuidadosamente clasificada. Desde ese momento Spielberg decidió que necesitaba una secretaria como Kennedy, así que le ofreció trabajo como tal. Ella, naturalmente, aceptó. No en vano había sido una película de Spielberg la que le había hecho dar el paso de dejar la televisión. Así que pronto se convertiría en algo más que una secretaria. Spielberg recuerda que en las reuniones con Kennedy pasaba más tiempo hablando con él que tomando notas. Ni siquiera le dictaba cartas, porque era bastante mala mecanógrafa, pero ella tenía buenas ideas en cuanto a la manera de resolver asuntos concretos, así que se convirtió en una especie de ayudante de producción de facto, papel en el que era tan útil que, para sorpresa de ella misma, Spielberg le dijo que la quería como productora en su siguiente proyecto, E.T., el extraterrestre. Kathleen Kennedy asegura que estaba temblando cuando inició sus tareas como productora junto a quien ya era uno de los grandes nombres de Hollywood. La anécdota más ilustrativa de aquel trabajo tuvo que ver con los ojos de E.T. El alienígena iba a ser el protagonista de la película, y Spielberg estaba obsesionado con sus ojos, que debían de ser capaces de transmitir emociones e inspirar simpatía en el público. Recuerden, hablamos de 1981, así que nada de efectos por ordenador. Nunca se había hecho algo parecido, desde luego no al nivel que exigía Spielberg, que quería el extraterrestre lo más perfecto que permitiera la tecnología de la época. El asunto de los ojos preocupaba mucho al cineasta, pero Kathleen Kennedy se hizo cargo y se plantó en un famoso instituto oftalmológico donde pidió un catálogo de ojos prostéticos. Le llevó el catálogo a Spielberg y ambos eligieron el color y la textura que necesitaban. Kennedy volvió al instituto y trató de contratar a la mujer que se encargaba de los diseños, pero esta señaló que su contrato era exclusivo y no podía firmar a la vez con ninguna otra empresa. Entonces Kennedy le dijo textualmente: "Si fabricas estos ojos para mí, yo me encargo de amueblar tu casa". Así nacieron los famosos ojos de E.T., sin los cuales, la verdad, la película no hubiese sido lo mismo. Durante el rodaje de En busca del arca perdida en Túnez, el equipo se enfrentaba a un calor infernal y a una disentería que mandó a media producción al hospital, pero el verdadero drama fue logístico. Los negativos de las escenas filmadas debían enviarse a Londres para ser revelados, pero las aduanas tunecinas eran un agujero negro de burocracia y corrupción, y por un momento existió el riesgo real de que los rollos de película fueran abiertos por oficiales curiosos, o que se pudrieran en un almacén sin aire acondicionado. La maniobra de Kennedy fue que, en lugar de rellenar formularios, se dedicó a gestionar personalmente a los oficiales de aduanas. Se dice que utilizó una mezcla de encanto, presión diplomática y, según cuentan las malas lenguas, algunos incentivos no oficiales para asegurarse de que las cajas de película fueran tratadas como si contuvieran órganos para trasplantes. Gracias a esto se pudo salvar media película que se podría haber perdido en el desierto.
La famosa escena del puente colgante de Indiana Jones y el Templo Perdido es una de las más peligrosas de la historia del cine. Se filmó en Sri Lanka y el puente fue construido por una empresa de ingeniería británica a 30 metros de altura sobre un desfiladero. El problema venía con el gobierno local, que imponía 1000 restricciones de seguridad y tiempos de uso. Spielberg estaba nervioso porque el clima cambiaba cada 10 minutos y el puente no parecía lo suficientemente viejo. Kennedy se encargó de que el equipo de efectos especiales tuviera acceso extraoficial al puente en horas intempestivas para envejecerlo artificialmente, y también para colocar las cargas explosivas necesarias para la caída de los especialistas, que eran muñecos pero debían parecer reales. Ella fue quien dio el visto bueno para que Spielberg rodara con 3 cámaras a la vez, asumiendo ella toda la responsabilidad legal si el puente se venía abajo antes de tiempo. Básicamente le dijo a Spielberg: tú rueda, que de la cárcel y las multas ya me encargo yo. Durante el rodaje de los Goonies necesitaban una toma aérea muy específica de la costa de Oregón, pero el presupuesto estaba tiritando y los permisos de vuelo en esa zona eran una pesadilla burocrática que tardaría semanas. Kennedy se enteró de que había un grupo de paracaidistas locales haciendo prácticas cerca. En lugar de llamar a la oficina de aviación, se presentó allí con un fajo de billetes y cajas de pizza, y así les convenció para que se desviaran un poco de su ruta de salto y llevaran una cámara de 16 mm sujeta al casco de uno de ellos. Así consiguió la toma por una fracción del coste y sin hacer un solo papeleo. Rodar en Polonia en invierno suena idílico para una película sobre el Holocausto, hasta que deja de nevar justo cuando tienes que rodar la escena más cruda del guión. Spielberg estaba desesperado. Alquilar máquinas de nieve artificial en una Polonia postcomunista era casi imposible. Así que Kennedy no buscó máquinas, buscó jabón. Movilizó a una fábrica local de detergentes y compró toneladas de copos de jabón industrial. Luego convenció a los bomberos locales para que usaran sus mangueras y esparcieran el jabón por todo el set. La nieve quedó perfecta en el precioso blanco y negro de la película. Mientras rodaban Jurassic Park en la isla de Kauai, el huracán Iniki, uno de los más potentes de la historia, golpeó directamente la isla. El equipo quedó atrapado en el hotel, sin comunicación y con el set destruido. Mientras todos estaban aterrados y encerrados, Kennedy mantuvo la calma y en cuanto pasó el ojo del huracán, consiguió llegar al aeropuerto convenciendo a un piloto de carga para que sacara al equipo de la isla y seguir rodando Los Ángeles sin perder ni un solo día del calendario. Ese tipo de cosas tiene que hacer un productor, y es en eso en lo que Kathleen Kennedy sobresale. Si surge un problema logístico, ahí está ella. Hoy, después de haber producido decenas de películas, no hay detalle de la faceta física de una producción que no conozca el dedillo. Es una de las mejores productoras del mundo. Eso es un hecho. Y eso se nota incluso en las películas de Star Wars de Disney. Desde el punto de vista técnico, hay pocas películas en el Hollywood actual que se compare a El despertar de la fuerza o Los últimos Jedi. No meto el ascenso de Skywalker porque ahí Disney se metió hasta la cocina. Cuando Kennedy tomó el mando, su primera gran decisión técnica fue limitar el CGI barato. Kennedy impuso el uso de localizaciones reales, se fue a Abu Dhabi, Irlanda e Islandia. Esa textura de aire real y luz natural es lo que hace que El despertar de la fuerza y Los últimos Jedi se sientan reales. Invirtió entre 100 millones y 150 millones en efectos prácticos. Se construyó un halcón milenario a escala real y además varios sets repletos de criaturas como el mercado de Jakku. BB-8 no era CGI, era real, o más bien reales, ya que se construyeron 7 versiones del mismo. El títere fue el más usado, que el titiritero Brian Herring dio vida mediante varillas, el de radio control remoto, una versión capaz de rodar por sí misma, el Wobbly, que solo movía la cabeza para expresar sentimientos. Tener a todos estos BB-8 da a los actores
algo real con lo que interactuar, y se nota en sus interpretaciones. Aunque la historia de los últimos Jedi dividió al mundo, visualmente es probablemente la película más bella de toda la saga. Rian Johnson y Steve Yedlin, director de fotografía, tuvieron la libertad artística para que usaran técnicas de iluminación y composición que se alejan del blockbuster genérico. La escena de la Sala del Trono Roja o el ataque de Holdo en blanco y negro son hitos de la cinematografía moderna. Las dos primeras de la trilogía de Kennedy tienen una profundidad de campo y una riqueza de color que hoy son raras de ver. En cambio, en el ascenso de Skywalker, Kennedy empezó a perder mucho poder. Primero con el despido por orden de Disney de Colin Trevorrow, así que Kennedy tuvo que ir a lo que le pedían, un público reconciliándose con la saga, buscó la nostalgia del despertar de la fuerza y buscó otra vez a JJ Abrams, que tuvo poquísimo tiempo para escribir y rodar. Disney entró en modo pánico por las críticas a la película anterior y empezó a pedir cambios para contentar a todos, el famoso fanservice. El resultado visual fue mucho más caótico, con un montaje frenético y una dependencia del CGI mucho más evidente y menos artística que en las dos anteriores. Al final, el ruido de los sables de luz y las batallas en los foros de internet son solo eso, ruido. Kathleen Kennedy se despide de la presidencia, pero no del cine. Se va para volver a lo que mejor sabe hacer, estar a pie de set. Ahora regresa a la guerrilla del cine original, y quizás, solo quizás, sea en esa escala pequeña donde volvamos a ver la verdadera magia de la mujer que hizo que lo imposible pareciera una tarde más en la oficina.